Bienvenido a nuestro servicio en español. En el día de hoy vamos a estar en Romanos capítulo 8. En la última semana aprendimos que estamos salvados del pecado por la acción y la vida de Cristo y que nuestro deber es unirnos con Cristo para evitar la penalidad de la muerte por medio del pecado. Y vamos a continuar con ese tema en capítulo 8 de Romanos. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, dice el siguiente. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Cristo tenía que venir a ese mundo en el ser de hombre y tenía que andar como andamos por este mundo, sin pecado, para satisfacer la ley de Moisés. Y Él tenía que hacer eso en nuestro lugar porque no tenemos fortaleza suficiente obedecer a Dios sin pecar por nuestra debilidad del carne. Vamos a Hebreos capítulo 2 y vamos a leer algo que está dicho sobre ese tema. Vamos a empezar con versículo 14 de capítulo 2 de Hebreos. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Y para eso tenía que hacerse igual con todos a sus hermanos, para llegar a ser un sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio de su sacrificio. Y como Él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. La idea en Cristo es que tenemos ayuda, que tenemos el Espíritu Santo viviendo adentro de nosotros, que podemos acercarnos por medio de Cristo al trono de Dios, pedir su ayuda, perdón de nuestros pecados, vivir con esperanza y vivir una vida mejor en Cristo sin ser captivos del pecado. Y esta libertad tenemos en Cristo si vivimos según el Espíritu. Regresamos ahora a Romanos capítulo 8 y vamos empezando con versículo 4. Dice, lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. La idea es que debemos estar guiados por el Espíritu de Dios. Si me preguntan,
cómo puedo yo saber qué quiere el Espíritu de Dios? Voy a recordarlos que Pedro dijo que todas las palabras escritas en la Biblia están en la Biblia por el Espíritu Santo de Dios, no por la imaginación o convención de hombres, sino por hombres que estaban guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, para encontrar qué quiere el Espíritu, la guianza del Espíritu de Dios, uno debería leer su Biblia. Versículo 5. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu, se preocupan por las cosas del Espíritu. La pregunta eficaz es, hermanos, ¿de qué piensan? Durante su día, ¿dónde está su mente? ¿Está su mente en los pensamientos de la carne? ¿Las cosas de este mundo? ¿O involucrados con pensamientos de Dios y cómo se puede con su vida servir a Él? No se puede servir a dos maestros. Tienen que elegir. Tienen que hacer un compromiso fuerte con Cristo. Y cuando están levantando del lecho en la mañana, pensar en qué puede hacer para servirle durante su día. Orar, pedirle ayuda, fuerza del Espíritu, guianza, dirección para servirle. Cuando están citando con gente durante el día, tal vez pensar en cómo se puede poner un buen ejemplo por Cristo en la vida de ellos. Hablar de Cristo con su familia, con sus niños. Eso es pensar en el Espíritu de Dios y tratar de una manera u otra servirle en su vida. Pero si están pensando en el carro nuevo que quieren, cómo se van a comprar otra casa, buscar un trabajo que puede pagar más, pensar en las cosas que quieren comprar. Esto no es servir a Dios, es servir a la carne. Dios nos dice que no debemos preocuparnos por estas cosas en Mateo, porque Él sabe que ya necesitamos de estas cosas y que nos va a proveer esas cosas. Y su instrucción es buscar el reino de Dios y su justicia, y que todas estas cosas van a estar añadidas según la necesidad que Dios ya sabe que tenemos. En vez de perder nuestro tiempo para servir a nuestro Señor en cazar las cosas de este mundo, es mejor confiar en Dios que se va a proveer y servir a Él y vivir en servicio. Versículo 6 o 7, sigue. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a la ley. Cuando uno no está dispuesto a obedecer a Dios, se convierta, dice la palabra aquí, en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque están guiados por los impulsos de tener las cosas de este mundo. Y todas las cosas de este mundo se van pasando. Su alma es eterna. Se va a vivir con Dios o en tormento toda la eternidad. Y la decisión es suya, hermanos. Tengo que preguntar si es eficaz pensar solo en las cosas de este mundo. O si sería más eficaz pensar en las cosas de Dios y confiar en Él. ¿Cómo puedes tú estar más feliz, más seguro, más bendecido? Hay tantas cosas que están fuera de nuestro control en esa vida, que no podemos
tener ciertitud cuando estamos tomando acciones aún sencillas, que las cosas se van a resolver como queremos. Pero en Dios tenemos esa certitud que nos va a cuidar, que Él va a añadir a nuestra vida las cosas que necesitamos. Y si alguna cosa que queremos no está añadido, tal vez es porque es esta misma cosa que nos puede guiar mal, desviar del camino del Señor. Y por ese motivo Dios no está dando la cosa a nosotros. Por eso dice versículo 8, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios otra vez. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Es decir, hermanos, que si no estamos obedientes a Dios, si no podemos decir como nuestro Señor dijo, que estamos aquí para hacer la voluntad de nuestro Padre, que no pertenecemos a Cristo, que realmente no tenemos del Padre, que no estamos viviendo de acuerdo con nuestro compromiso. Cuando estamos bautizados, hermanos, estamos haciendo un compromiso serio con Dios. Estamos prometiendo a Él que vamos a ser obedientes, que vamos a vivir según su palabra, que vamos a ministrar a las necesidades de los hermanos alrededor de nosotros, que vamos a llevar las buenas nuevas al mundo. Pero si solo estamos aferrados en nuestra mente a nuestros deseos carnal que queremos de este mundo, no estamos sirviendo a nuestro Dios. Y hemos convertido otra vez en esclavos a la muerte, a las cosas de este mundo que van pasando. Y eso no es pertenecer a Cristo. Versículo 10. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo está destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. En esta vida y en la próxima vida, el Espíritu de Dios nos va a dar vida, pero tenemos que andar en su voluntad. Tenemos que vivir como esclavos de la justicia de Dios, es decir, haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida, en vez de andar buscando las cosas de este mundo, olvidando de nuestro servicio a Dios, queriendo cosas que son temporales y que no nos sirven. Así pues, hermanos, versículo 12, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios, diciendo, Abba, Padre. Y este mismo Espíritu
se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 3 para ilustrar que esto se ocurre en el bautismo, como hemos leído en Romanos capítulo 6. Otra vez, Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3 leemos empezando con versículo 26, el siguiente. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Gloria a Dios, hermanos, que está confirmado aquí en Gálatas lo que hemos leído en Hebreos, que Cristo venía para ayudar a los seres humanos, a los descendientes de Abraham, y si estamos en Él, por medio del bautismo hemos recibido esta herencia. Ahora, regresando a Romanos capítulo 8, vamos a seguir. Y puesto que somos sus hijos, es decir, hijos de Dios, estamos en 17, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él, para estar también con Él en su gloria. Amén. Vamos a parar de leer, pero quiero comentar que sufrir con Cristo es hacer nuestra vida en la misma manera que hizo Él. Es decir, que vivimos según la voluntad de Dios, aunque nos duele, aunque es difícil, aunque tenemos que luchar para hacer la voluntad de Dios. Esto es sufrir con Cristo para compartir la herencia de Cristo después de esta vida. Vale la pena, hermanos, estar fiel, tener confianza y mantener nuestra esperanza en Cristo por medio de nuestros hechos en Él. Recuerda que en Santiago estamos dicho que la fe sin obras es muerte, siendo solo. Es muy importante que vivimos de acción nuestra fe. Cada día, especialmente en nuestra condición ahora con ese quarantine que han hecho, que no podemos salir de la casa, que pocos pueden ir a su trabajo, tenemos más tiempo que nunca estudiar la palabra, compartir las historias de nuestro Salvador y la Biblia con nuestros hijos, compartir la palabra y nuestra fe con nuestros parientes y amigos. Tenemos una oportunidad de estar enriquecidos por medio de la palabra de Dios porque tenemos tiempo amplio de estudiar. Recomiendo a ustedes que lo hacen cada día, que cuando se levanten de sus lechos, que oren a Dios. Cuando están listos a retirar por el día, también que oren. Y durante el día que pasan tiempo juntos hablando de nuestro Señor precioso. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Padre Celestial, damos gracias en este día que tenemos todavía en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a tener fe.
y estar fuerte en nuestra fe. Guiarnos en sus pasos. Por favor, que nos mantenga en el camino del Señor. Ayúdanos a actuarnos según su palabra. No solamente hablar de ella, Padre, no solamente conocerla intelectualmente, pero ponerla en acción real en nuestra vida. Ayúdanos a ser siervos suyos, Padre, y danos la fuerza que necesitamos para servirte mejor. En el nombre de Jesús pedimos todas esas cosas. Además, su bendición en el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Amén.